Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 221 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Facundo Iglesias y Nicolás Perrupato. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, miércoles de alto cachengue, megabuques en el Golfo San Matías y unos mates con las tareferas. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Lo que estamos defendiendo en esta audiencia pública es el derecho a respirar un aire limpio, el derecho al clima sano, el derecho a la biodiversidad. Devuelvan la ley 3308, esa ley que con sus 5 renglones protegía el Golfo. Defender el Golfo San Matías es nuestro derecho y nuestra obligación. Habitualmente consumimos hierba y demás, pero hay toda una serie de cuestiones rituales y también de cosas que no conocemos sobre la especialización. En el primer bloque repasamos el triunfo popular de esta semana y analizamos el huracán que golpea al gobierno de Javier Milei en todos los frentes posibles. El miércoles pasado se vivió una jornada memorable en diferentes plazas de todo nuestro país. Hubo concentraciones multitudinarias, hubo una alegría y una intensidad que se renovaron. Cuando cerca de las 17 horas se anunció por los altavoces en la Plaza del Congreso el rechazo aplastante a los vetos emitidos por el Gobierno Nacional contra la Ley de Mejora del Presupuesto Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, el grito, lo escuchamos, fue de una alegría conmovedora, una ola que avanzó, que fue todo a lo largo de Avenida de Mayo. Entramos a la Plaza Felices y nos fuimos felices, toda una novedad desde diciembre de 2023. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar este triunfo popular, aclarando de entrada que todavía falta una media sanción en Cámara de Senadores para voltear los 2 vetos infames. Y por supuesto vamos a meternos en el huracán que sacude como nunca al gobierno de Javier Milei en todos los frentes. Vamos a enumerarlos. Primero en la calle, segundo en el Parlamento, tercero a nivel interno, con una guerra entre facciones y la corrupción que se destapa. Cuarto, en el plano electoral, luego de la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias en capítulos anteriores. Y quinto, y por último, de manera realmente alarmante, en la economía. Sí, Nati, realmente el gobierno está viviendo sus peores horas. Está completamente aturdido y le entran todas las manos. Pero volvamos a la enorme jornada del miércoles. Un compañero que es un fotógrafo que suele cubrir todas las convocatorias, ya sea en Plaza de Mayo o en Plaza del Congreso, comparó el grito que le siguió al anuncio de la aprobación de los rechazos a estos vetos con el grito que se produjo cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2020. Nos pareció elocuente para remarcar la intensidad, ¿no? Así como hubo jornadas de combate contra la policía con saldos terribles como lo que sucedió con Pablo Grillo, así como también hubo jornadas en las que nos fuimos masticando calentura porque se votó en contra, acá apareció un triunfo colectivo. Aun cuando, recordemos que todavía resta un nuevo capítulo en el Senado el próximo 2 de octubre cuando se va a votar si finalmente se vetan los vetos. Pero bueno, sumemos también otra derrota del gobierno que ocurrió este jueves en el Senado cuando se rechazó también el veto a una nueva ley de reparto de los famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que favorece a las provincias porque reduce la discrecionalidad que el gobierno nacional tiene para repartir estos fondos. Ahí se ganó con 59 votos a favor y solo 9 en contra. En esos 9 a favor del veto gubernamental estuvo el de Luis Juez, a quien las tropas digitales habían atacado sin piedad en su fuero más íntimo hace unos meses. Este ataque parece que no fue suficiente como para que Luis Juez votara en contra del gobierno nacional. Pero bueno, en el caso de la votación contra el veto a la ley de mejora del presupuesto universitario, también hubo una paliza fenomenal, 174 votos a favor contra 67 negativos. Recordemos que esta ley actualiza los gastos del funcionamiento de las universidades a partir de la inflación y también ordena reabrir la paritaria del sector. El rechazo al veto contra la ley Garrahan, la ley que declara una emergencia en la salud pediátrica, fue todavía más apabullante. 181 votos a favor, solo 60 en contra. En este caso, la ley otorga fondos extraordinarios para hospitales pediátricos como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación.
Bueno, le preguntamos a Gabriela Vulcano, periodista de Radio Con Voz, en el programa de nuestro compañero Ale Berkovich, qué lectura hace de estas derrotas ruidosas que padeció el gobierno, y nos contó lo siguiente. La derrota del oficialismo del miércoles último dejó expuesta la debilidad de la Libertad Avanza en el terreno parlamentario y mostró la pérdida de poder de los funcionarios que solían negociar con los gobernadores. Ni Guillermo Franco ni Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior, consiguieron los votos necesarios para poder blindar los vetos de Javier Milei, pese a las negociaciones que hicieron en el último tiempo e incluso a los envíos de fondos a algunas provincias de gobernadores aliados, que esta vez no les respondieron como otras veces. Llamó la atención también que varios diputados que responden a gobernadores de provincias en las que la Libertad Avanza tiene alianzas no votaron como se esperaba. Decidieron o ausentarse o abstenerse y en algunos casos incluso votar a favor de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Uno de esos casos es el voto de los misioneros que responden a Hugo Pasalacqua, gobernador de Misiones, que en esta oportunidad decidieron acompañar las leyes, algo que no habían hecho en otras oportunidades. También llamó la atención el cambio de postura de los dos diputados que responden a Alfredo Cornejo, estamos hablando de Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que decidieron votar a favor, mientras que en otras oportunidades trataban o de abstenerse o de ausentarse. En la Cámara de Diputados, la oposición no solamente consiguió ratificar la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, sino que sobre todo consiguió tejer una estrategia conjunta entre diferentes espacios políticos. Por un lado, el peronismo, y al mismo tiempo se sumaron otros espacios como el radicalismo, la coalición cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal, Democracia para Siempre, incluso algunos diputados del PRO, algo que no se había visto hasta el momento, salvo algunas excepciones, se sumaron a la ratificación de esta ley. Por lo menos 9 de los 35 diputados de la bancada que conduce Cristian Ritondo votaron a favor de la emergencia pediátrica, algo que, bueno, era totalmente inusual y de hecho muchos de esos diputados o se habían ausentado o abstenido o incluso votado en contra en la primera votación de agosto. Después, en relación a lo que fue la votación de financiamiento universitario, también la oposición consiguió reunir el número necesario para incluso superar los 2/3 que se precisaban para la ratificación de esta ley. Ahora remarquemos algunos acontecimientos que nos permitan armar una breve genealogía de la crisis que sacude al gobierno. El 7 de septiembre pasado, cuando la ultraderecha perdió por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, comprobó algo. El ajuste despiadado, encarnizado contra los sectores populares y los sectores medios, ya no tenía el consenso social que Milei daba como un hecho inamovible. Milei se vio desnudo en el gigante bonaerense. No hubo apoyo social a sus políticas de hambre y eso caló hondo puertas adentro. También en quienes rechazamos sus políticas y también en el mercado que lo está moliendo a palos desde entonces. Pero antes de esa fecha ya había ocurrido un punto de inflexión a raíz de la publicación de los audios de Diego Españolo, en los que revelaba un sistema de coimas dirigido por Karina Milei en la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad. Destaquemos en este sentido que el viernes pasado hubo un movimiento explosivo en la causa. Fernando Cerimedo, uno de los dueños de la Derecha Diario, una especie de pasquín que alimentaba las patotas digitales de la derecha más rancia, se presentó como testigo y ratificó en sede judicial que Españolo ya le había contado lo mismo que relatan los famosos audios. Textualmente, esto dijo Cerimedo, que hace un tiempito está lejos de Milei. Abro comillas. A principios de mayo de 2024 me cuenta Españolo
que en enero de 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones y me cuenta además que en mayo una de esas droguerías, sin que me diga cuál, le dijo que los había llamado la Suiza para decirles, ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo para la Rosada. Cierro comillas. Más adelante agrega que Españolo le habría dicho que los Menem se están llevando un palo por mes. ¿Por qué habla ahora Ceremiedo? No está claro. Su pareja, Natalia Basil, fue directora de Andis y Españolo era muy amigo suyo. Evidentemente, la interna está cada vez más desatada. La salida a la luz de un circuito de corrupción en un área tan sensible que afecta la vida de discapacitados y que encima estaba siendo ajustada sin piedad, reveló el corazón del proyecto ultralibertario: saqueo integral y como sea de los fondos públicos. Le consultamos a Diego Stulwart, filósofo, militante, docente y amigo de Crisis, que nos compartiera su reflexión en torno a esta debacle que atraviesa el gobierno y nos dijo lo siguiente. La multitudinaria marcha del 17 de septiembre contra los vetos del gobierno de Milei a la emergencia pediátrica y de financiamiento universitario marca un hito en el proceso de cambio de aires que se vive en el país. A diferencia de las marchas del 2024, algunas verdaderamente masivas, esta vez los objetivos se cumplieron en tiempo real. La votación parlamentaria contra los vetos constituyó una paliza comparable y asimilable a la que sufrió el mileísmo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el último 7 de septiembre. ¿Qué cambió? Creo que desde comienzos del 2025 se activó una dialéctica conflictiva entre luchas colectivas desde abajo y un programa político dependiente de solo dos variables: la conservación de la base electoral pro más libertarianos y la dependencia estructural del apoyo financiero de la administración Trump. Luego de la marcha del 1 de febrero de 2025 por el orgullo antifascista y antirracista, ganaron en visibilidad las marchas semanales de los jubilados contra el ajuste y el modo en que fueron reprimidas, que a su vez se volvieron un punto de convergencia para la denuncia de ataques a la salud y la educación pública. En un contexto de desfinanciación de servicios sociales, de despidos y de congelamiento de los gastos estatales en obra pública, comenzó a gestarse un límite efectivo a la política de la crueldad estratégica mileísta que fue perdiendo el control de la calle, del Parlamento, del dólar y hasta del frente judicial. La filtración de los audios en que un funcionario del área de discapacidad revela coimas cobradas por la hermana presidencial terminó de desmoronar a la base popular del gobierno. Una cosa es hacer el sacrificio que pide el presidente gritón, y muy otra es no retirarle su apoyo cuando su hermana se queda ilegalmente con el dinero del ajuste. El arco de tiempo que va del 1 de febrero a la marcha del último 17 traza un camino que, de profundizarse, y en esto es fundamental que siga siendo la sociedad movilizada la que conduzca el proceso, pondrá en discusión cuestiones centrales como qué hacer con la deuda externa impagable y con el poder judicial tomado por las mafias. Ninguna de estas discusiones puede darse sin consolidar mecanismos virtuosos de participación popular, y en esto también la marcha del 17 parece mostrar un camino. Pero además al gobierno no solo le está yendo mal en el Palacio y en la calle, sino que también está teniendo un largo tropezón en el área que se suponía que tenía atada, que son los mercados. Este miércoles, cerca del mediodía, el Banco Central tuvo que salir por primera vez desde abril a vender las reservas que le prestó el fondo para contener el valor del dólar, que había superado el techo de la banda cambiaria, esto es 1.474 pesos, ¿no? Exactamente, así estaba en el miércoles. Ahora, hoy que estamos grabando esto viernes, está un poquito más cara, 1.475,32. Bien, actualizado a esta hora de la tarde. Recordemos que el 11 de abril el gobierno tomó 20.000 millones de dólares de nueva deuda con el fondo, que se sumaron a los 44.000 millones que había tomado cuando Macri era presidente. Bueno, dentro de ese acuerdo se estipulaba que el gobierno
abandonara las microdevaluaciones mensuales que hacía para adoptar un nuevo esquema de bandas cambiarias. Básicamente, el Banco Central puede vender dólares para defender el tipo de cambio cuando esto llega a un valor específico que empezó en 1.400 y que va aumentando un 1% mensual. Hoy ese valor, el techo de la banda, está a 1.475,32. Exactamente. ¿Sí? Antes de las elecciones bonaerenses, el gobierno ya había usado otras herramientas para que el tipo de cambio no se le fuera por los cielos. Regulaciones a los bancos, tasas de intereses astronómicas, intervenciones en el mercado de futuro y venta de dólares del tesoro. Eso eran los recursos de los que se agarraba. Pero bueno, el miércoles el dólar finalmente perforó el techo de la banda y el gobierno echó mano del préstamo del fondo. Vendió 53 millones de dólares y el jueves volvió a vender, esta vez 379 millones. Hoy, viernes, también está vendiendo. Y el dólar Banco Nación, el Blue y los financieros ya están como, bueno, ahí decía Facu, ¿no? A 1.500, veremos qué pasa porque todavía falta un trecho, ¿no? Durante el día, a ver a dónde llega. Todos esos por encima de 1.500 pesos ya. Esta venta indiscriminada profundiza la pérdida de confianza de los mercados en el plan del gobierno. Obviamente ya varios analistas venían diciendo que el dólar estaba demasiado barato, pero con la quema de dólares que estaban destinados al pago de la deuda, las chances de un default aumentan, el riesgo país, el indicador que es justamente el que mide las posibilidades de una cesación de pagos, llegó en estos días a 1.400 y mientras Caputo no da ninguna certeza sobre cómo va a pagar la deuda, aunque volvieron rumores sobre un posible préstamo de emergencia de Estados Unidos. De acá a fin de año vencen 6.000 millones de dólares, pero de acá a fin del mandato, sin contar el FMI, vencen 34.000 millones. El jueves a la noche, el ministro en el canal de streaming Carajo hizo lo opuesto a traer tranquilidad ante este incendio por todos lados. Dijo, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, como para traer tranquilidad. Y eso no es todo. No queremos dejar de lado, de hecho, la entrevista que dio el ex viceministro de Economía, Joaquín Cotani, donde él cuenta cuál era el plan que Caputo le vendió a Milei, que era dolarizar sin comprar reservas. Quería básicamente congelar la oferta monetaria y que la economía se dolarizara sola porque la gente iba a buscar los dólares de abajo del colchón. Cotani la llama una solución quimérica, una solución impracticable, así le decía. Pronto el gobierno va a tener que volver a comprar dólares y para eso, suponen los analistas, va a tener que cambiar el esquema cambiario después de octubre. Esto es, o abandona las bandas y deja flotar el tipo de cambio libremente, o las cambia o mete el cepo de vuelta. Todas las opciones implican una devaluación que podría trasladarse a los precios. Al contrario de lo que dijo Milei, es probable que lo peor no haya pasado todavía. Ante este escenario le pedimos a Candelaria Boto, economista, amiga de la casa, directora de Ecofeminita y miembro fundadora del canal Delirio, que nos cuente y nos comparta qué está viendo en el área financiera. Escuchemos qué nos dijo. Está claro que el modelo de Caputo está terminado, pero lo que dijo Caputo ayer en Carajo es que está dispuesto a vender hasta el último dólar de este préstamo de 14.000 millones de dólares del FMI para mantener este esquema cambiario y en ese sentido tratar de incentivar el carry trade hasta las elecciones. Faltan 5 semanas para las elecciones de octubre, entonces todavía hay tiempo o espera apelar a esa especulación de que él va a mantener el dólar a 1.475, como está el techo de la banda, y en ese sentido, bueno, incentivar a que hagan alguna operación en pesos para tener una tasa de interés y comprar a, bueno, 1.476 o el aumento que haya del 1% del techo de la banda antes de las elecciones. Eso tiene un problema en sí mismo porque obviamente cuanto más cerca estemos del 26 de octubre, más presión dolarizadora hay. Pero, bueno, el mercado ya está descontando que no va a llegar o que no va a llegar como espera llegar Caputo. Lo que quiso hacer ayer también es vender esta expectativa de que sea el Tesoro de Estados Unidos el que nos venga a salvar con un nuevo paquete de dólares, porque ya se fumaron los dólares de la cosecha, porque ya se fumaron los dólares del blanqueo y porque los dólares del FMI se van a ir
a contener el tipo de cambio. Entonces la expectativa sería una línea de deuda directa con Estados Unidos, algo que Estados Unidos hizo solo una vez con México en 1995, después de la crisis del tequila del 94. Para que dimensionemos, México, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, entonces que la salud de México es muy importante para la salud de la economía de Estados Unidos. Así que esa línea se entendió en ese sentido. Sería imposible si no estuviese Trump en Estados Unidos, y medio que lo imposible puede pasar, ¿no? Pero de todas maneras sería muy extraño pensar en que se habilite una línea para Caputo y para Javier Milei en este contexto. Pero bueno, es lo que quiso vender, por lo menos como expectativa, Caputo ayer, y lo que estamos viendo en los mercados es mercados con mucha incertidumbre en relación a qué es lo que va a pasar, y no solo qué es lo que va a pasar de cara a las elecciones, sino el día posterior de las elecciones, sin una hoja de ruta, sin una expectativa más allá de esta nueva línea de crédito que parece bastante imposible, bueno, sin una hoja de ruta de cómo piensan seguir el programa económico más allá de este frente cambiario y de este nudo que parecen no poder resolver. Así que vamos a vivir jornadas de mucha incertidumbre y con probablemente mucha volatilidad ya en el techo de la banda, o sea, ya habiendo un banco central vendiendo a 1.475 y ya con el minorista en 1.515, como se vio hoy en los bancos comerciales. Bueno, ahí estaba Can Devoto, y para ir cerrando este bloque, contemos que estuvimos conversando con una persona cercana al gobierno que compartió algunas jornadas recientes en la campaña electoral de cara a octubre y nos decía que notaba un clima enrarecido. Lo que se ve es continuidad, que no cambió casi nada en la forma de manejar la campaña, ni tampoco el gobierno. Karina, a pesar de todo, salió fortalecida en la interna y esto provoca malestar. Si bien Milei salió algo más calmo el día de la presentación del presupuesto, las declaraciones de Caputo ayer muestran que van a ir a fondo hasta que la realidad o la política o lo que sea los expulse. Pero volvamos a nosotros. El miércoles fue un día clave porque se dieron cita en un mismo día, como si fuera planeado por el destino, 3 vertientes de lo que ha sido la resistencia durante estos 2 años. La movilización popular masiva, multiforme, sin conducción única, y ahora festiva, como si se hubiera sacudido el pasmo y la depresión y volviera a palpar el poder de la calle como un actor político determinante. La articulación de una oposición parlamentaria robusta que termina aislando a la motosierra en las instituciones, y un tercer asunto que se vio menos, pero creemos que es muy importante destacar. El miércoles a la mañana fue a declarar el gendarme Guerrero en indagatoria. Guerrero reconoció que había sido él quien disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo. El día anterior, el martes, también declaró en indagatoria el prefecto que le sacó la visión a Jonathan, el hincha de Chacarita. En solo 6 meses está casi resuelto, gracias a la acción del mapa de la policía, el hecho más salvaje de la represión en lo que va de la gestión fascista. El músculo de lo que podríamos llamar la inteligencia militante argenta está vigente. A la mañana del miércoles empezamos a hacer justicia por el compañero Grillo, a la tarde reventamos la plaza y a la noche se la dimos en el Parlamento. En el norte de la Patagonia, un valle fértil y con agua de calidad extraordinaria enfrenta una amenaza: el fracking. De un lado, las promesas del negocio de los hidrocarburos; del otro, quienes resisten e insisten en producir alimentos. De esa tensión nace ¿Qué perforado está mi valle?, un proyecto audiovisual que investigó, rodó y recogió las voces de protagonistas locales. Ahora necesitamos tu ayuda para llegar a la postproducción y que esta historia pueda ver la luz. ¿Cómo colaborar? Muy simple. Entra a revistacrisis.com.ar, busca ¿Qué perforado está mi valle? Y vas a encontrar la cuenta para hacer tu aporte. También podés difundir la campaña o sumarte como sponsor. En nuestra web y redes sociales encontrás toda la información y el link para donar. En la segunda parte vamos a la costa rionegrina, donde avanza un proyecto de exportación de GNL que modificará rotundamente la Costa Azul. Ahora nos vamos al sur, a la costa de Río Negro. En estos días hubo 2 audiencias públicas, una oficial y otra como contrapunto de esta, para discutir la llegada de un segundo megabuque licuefactor que arribará a las costas del Golfo San Matías como parte del plan Argentina LNG. Recordemos que este proyecto fue el eje del tironeo entre Bereltinec, gobernador de Río Negro, y Axel Kicillof,
gobernador bonaerense, que pujaban por quedarse como un destino para los puertos de exportación y para armar una planta de procesamiento de gas en que se lee como un nuevo salto de la era Vaca Muerta. Hagamos un resumen express. Argentina LNG es un proyecto impulsado por YPF para exportar gas natural licuado a otros países. Para eso se necesita generar una estructura que vaya desde la zona de la cuenca de Vaca Muerta, donde se extrae, a unos 500 kilómetros más o menos hacia adentro, podríamos decir, mayormente en la provincia de Neuquén. Y recordemos además que se extrae a partir de la técnica del fracking. Este proyecto en un momento iba a contar con una planta en tierra, una planta procesadora, porque ese gas que se traslada desde allá necesita ser llevado a un estado acuoso para ocupar menos espacio a la hora de viajar al otro continente o a los otros continentes. Finalmente hubo un volantazo y las promesas que habían hecho en ese momento empezaron a mutar en el camino. Así que un poco de esto es lo que vamos a hablar en este bloque. Así es, Nati. A comienzos de junio de 2025, Horacio Marín, CEO de YPF, anunció ese cambio. Dijo que traería los 2 barcos de gas natural licuado, GNL, más grandes del mundo. Estos Near Floating, LNG, está escrito así, son unos buques que, según Marín, van a permitir que todo avance de manera más rentable. Obviamente, suponen menos inversión en infraestructura. Lo pronuncié bien, ¿no? Ustedes que saben. Está perfecto, sí. Pasas el first. El plan Argentina LNG hasta el momento tiene 3 etapas. Todas se van a desarrollar en el Golfo San Matías, donde hasta hace 1 año y medio este tipo de actividades estaban prohibidas por una ley que modificaron para hacer posible este avance. Y el de Vaca Muerta Oil Sur, que implica un oleoducto, otro puerto petrolero y 2 monoboyas en Punta Colorada para la exportación de crudo. Esta modalidad de buques de licuefacción es una tendencia que crece a nivel mundial, pero que se aplica en países más periféricos. Para que tengamos una idea, Estados Unidos es el principal exportador de GNL y sus plantas son en tierra, como planeaban hacer acá al comienzo. Qatar también procesa mayormente de manera onshore, como se le dice a la producción en tierra. Si tenemos que mirar un espejo, entonces tenemos que observar África, que sería una especie de laboratorio de este tipo de inversiones donde los barcos reemplazan la construcción de plantas en tierra y cuando terminan su contrato se van. YPF anunció que la iniciativa Argentina LNG podría llegar a una capacidad de 30 millones de toneladas por año. Para entender estos volúmenes sirve pensar que eso representa un 145% de la producción total de gas no convencional que se extrae actualmente. Una vaca muerta y media de gas dirigidas exclusivamente a la exportación. Bueno, ahora hagamos foco en el plan, que tiene varias etapas. La primera incluye la llegada de 2 buques. El primero es de la factoría Hilli Episello y va a arribar en 2027. En esta etapa, YPF juega con el consorcio Southern Energy, formado por Pan American Energy, la noruega Golar, Pampa Energía, Harbour Energy y Total Energies. En esta etapa es que se suma el buque MK2, que es un buque metanero que Golar está reformando en China para que arriba a la costa rionegrina en 2028. Para discutir la llegada de este último es que se hizo la audiencia pública esta semana que analizó el estudio de impacto ambiental. Hay otras etapas que contemplan la llegada de otros buques y donde entran a jugar empresas como Eni, que es italiana, y Shell, que es británica. Pero bueno, volviendo a esta primera etapa, hablamos de buques que miden unos 300 metros de largo y ahí el MK2 está fondeado a 3 kilómetros al norte de Hilli Episello y ambos van a estar a la misma distancia de la costa, unos 4 kilómetros y medio. Hay que decir que en lo concreto ya existe una decisión final de inversión sobre estas etapas. Esto quiere decir que está el ok formal para gastar el capital principal del proyecto en un acuerdo de alquiler por 20 años para ambos buques. Aclaramos esto porque muchas veces se arma una maroma de anuncios que arman una timba de inversiones sobre proyectos que en lo concreto no tienen demasiadas garantías de arranque. Pero en este caso, sí. En este contexto, entonces, se realizó el 16 de septiembre la audiencia pública en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este. La cuestión es que el sábado pasado ya se había realizado una audiencia paralela que se llamó Audiencia del Pueblo en la Plaza Centenario de San Antonio Este. Ahí se denunció que estas audiencias oficiales en realidad son para legitimar el proyecto sin dar lugar a ninguna crítica al modelo.
Vamos a escuchar ahora a Suyaí Quilapán, que es integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de las Grutas, que nos cuenta por qué se abren estos espacios alternativos. Participamos de la audiencia pública, entendiendo la limitación que genera por ser no vinculante, pero cuando hay muchos compañeros que se fueron a inscribir, nos encontramos con que se había cerrado el formulario de inscripción el día jueves y tenía que seguir abierto, así que muchos de los compañeros no pudieron anotarse como oradores y tomaron la decisión de no participar porque en la audiencia del primer buque en el mes de diciembre no dejaban entrar al público, los tuvieron mucho tiempo afuera pasando mucho calor en ese momento, por lo cual la gente que no se pudo inscribir decidió no participar. ¿Por qué nosotros armamos la audiencia del pueblo? Porque entendemos que era un espacio en el que íbamos a poder hablar y fundamentar y argumentar los rechazos, las preocupaciones, los dolores que nos generan estos proyectos. Y también para que los vecinos también puedan hacer el ejercicio de audiencia pública, cuestión que está limitada en la audiencia oficial por la distancia en la que se encuentra. Entonces, la decisión, el acto político fue generar un espacio en que la voz de los vecinos tiene valor y tiene peso. Por eso hicimos la audiencia pública la semana anterior, la audiencia, del pueblo, y eso hizo que muchos vecinos que no habían escuchado del tema pudieran entender algo o pudieran inclusive empezar a percibir qué es lo que hay atrás de todos estos proyectos. La decisión fue generar un espacio de escucha atenta, de voz no silenciada y por sobre todo de oposición al extractivismo en la provincia de Río Negro. Bien, esto que contábamos, este repaso de esta etapa, de estos buques que son los confirmados, van a cambiar radicalmente la zona del Golfo tal como se conoce, por eso es que hay tanta movida en defensa justamente de esta zona. Estos proyectos de exportación implican además una intensificación de toda la cadena de explotación de hidrocarburos no convencionales, es decir, más perforaciones, más fracturas, afectaciones ambientales. Esto que decíamos, una vaca muerta y media más, no es solo un número, sino que implica una transformación grande, una duplicación de lo que ya hoy efectivamente se está haciendo. Hay un documento del Observatorio Petrolero Sur que se llama Compendio de Hallazgos Científicos, Médicos y de Medios de Comunicación, que lo que hacen es hacer un repaso concreto de los efectos del fracking en todos estos territorios, y que era algo que usaban, de hecho, estas asambleas en estos días como para dar la discusión. En los casos concretos hay un relevamiento que va desde los efectos de la arena que vuela hasta cómo se inserta o se reinserta el agua que sale del fracking o la basura petrolera, y ni hablar de los sismos que este año van rompiendo récords. Como recién decía Suyaí en el audio, estas audiencias no están estudiando los impactos acumulativos de estos buques, ni del impacto acumulativo de, por un lado, Vaca Muerta Oil Sur y por el otro lado Argentina LNG, sino que se analiza todo de manera puntual. Esas son las críticas que hacen de cómo se dan estas audiencias. Y esto, bueno, si no conocen la zona del Golfo de San Matías, primero invitamos a conocerla, porque es realmente una zona muy linda y por algo lo defienden, por algo la carta de la bandera de defensa es esta idea del Golfo Azul que hacen, ¿no? En la asamblea, además, obviamente hubo participantes a favor del proyecto, hay gente que rescata la necesidad de laburo, que creen en la promesa del derrame que hará, justamente en el buen sentido, de laburos indirectos. Esto es obviamente algo que no se puede menospreciar, pero hicieron esta instancia paralela justamente porque vienen de la sombra de lo que sucedió en audiencias anteriores, como en Sierra Grande o en Calcatreu. Recordarán cuando le cortaron el micrófono a Maristela Svampa cuando estaba haciendo su exposición en contra de este tipo de proyectos. Y la pelea más básica por estos días es esa, ¿no? Que estas instancias no se transformen en trámites express y además quizá recuperar algo que decíamos en el otro bloque, ¿no? Como de qué manera dar otras discusiones, quizá apelando a la inteligencia militante colectiva para poder buscar otros caminos que permitan pensar la cuestión de otra manera. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Nico Perrupato habla con las tareferas de Misiones, una historia de yerba, desregulación y luchas de las trabajadoras.
Mientras la cosecha gruesa de la yerba va llegando a su fin, hoy vamos a usar este espacio para actualizar un poco cómo está la cosa y compartir una parte de la investigación que nos llevó por el litoral hace unas semanas, que en breve estaremos entregando para el nuevo número de Crisis. Voy a hacer un pequeño mapa de situación y después vamos a ir a Andresito, donde estuvimos con varias tariferas que están buscándole la vuelta a un panorama difícil. Empecemos. La desregulación en el mundo yerbatero tuvo dos aspectos fundamentales: el fin del valor mínimo del kilo de hoja cosechada, que lo establecía el INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, hasta diciembre de 2023, con el objetivo de establecer un precio mínimo que cubriera el costo de producir. Por otro lado, la limitación de la expansión de cada productor, que una resolución de 2021 del INIM establecía en un máximo de 5 hectáreas por año, lo que de alguna manera impedía que las posiciones dominantes se acrecentaran. Estos líos claramente no son nuevos. Rodolfo Walsh, en una vieja crónica de la revista Panorama de 1966, titulaba "La Argentina ya no toma mate", y contaba los vaivenes de estas regulaciones. En 1957 se autorizaba a plantar a todo el mundo y eso terminaba en sobreproducción, agravada por la liberalización que en 1961 Frondizi permitía que se importe cualquier cantidad de yerba de Brasil, y el sobreestoqueo de esos años derivó en la prohibición de cosechar que Ilia decretó. Rápidamente los Navaja Centeno, por entonces familia fundadora y propietaria de Las Marías, que ya tenía en Virasoro un moderno molino enorme, el más moderno del país por entonces, desactivaban judicialmente el decreto. Bueno, esto nos sirve como un antecedente de una dinámica que es recurrente y que, bueno, estos tires y aflojes nos dan una primer pauta para pensar lo que podríamos llamar la economía política de la yerba. Vamos a armar más o menos el panorama. El 90% de los productores en Argentina están en Misiones y el 10% en Corrientes, siempre redondeando, ¿no? Para tener una idea. Pero en esta última, o sea, en Corrientes, está la gran industria, que compra a los productores, es decir, tiene interés en comprar lo más barato posible a la hoja, para luego en el molino convertirla en los infaltables paquetes. Hagamos un mapa rapidito. Las dos grandes son Las Marías, que hace Tarahui, Mañanita, Unión, La Merced, y por otro lado Playadito. Cada una de ellas ofertan aproximadamente el 22% del total de la yerba, o sea que entre las dos más grandes ofertan casi la mitad. Después viene Amanda y CBC como en una especie de segundo puesto con alrededor del 8% cada una. Sigue Rosamonte y después Cruz de Malta, Piporé y otras firmas más pequeñas. Las dos firmas más grandes, las correntinas, Las Marías y Playadito, venden lo mismo que las 30 empresas misioneras más importantes. Por eso quizás no sorprende que los principales embates contra el Instituto Nacional de Yerba Mate vienen de Corrientes. Por ejemplo, el de la diputada Sofía Brambila, quien presentó en junio de este año un proyecto para disolver el instituto. Simplificando, podríamos decir que en la provincia donde están las grandes industrias de la yerba, la posición es pro desregulación y en Misiones todo lo contrario. Agreguemos un datito que nos llevamos de nuestra recorrida: la ruralidad misionera es la más habitada del país. De estas generalizaciones podríamos extraer algunas intuiciones sobre los armados políticos en cada provincia. Hecho el mínimo repaso, ahora vayamos a Andresito, en el noreste misionero, donde están las mayores exportadoras, dos empresas de familias sirias que exportan a ese país, el principal comprador. Allá estuvimos charlando con productores y varias tariferas en la casa del Sindicato Único de Obreros Rurales que conduce Ana Cubilla. A ella le pedimos un balance de este año de laburo y esto nos mandó. El conflicto que se viralizó por todos lados de productores de la producción primaria de la yerba, no así la industrialización y no así la comercialización en góndola. Eso no ha tenido ningún tipo de estrés
económico, diría, porque en la góndola nunca bajó, pero sí la materia prima de la hoja verde, que es lo que se necesita para que después se tome un rico mate, ¿no? Ya es la última semana de finalización de cosecha, porque es una cosecha cíclica, empieza en marzo y termina en septiembre. Un año pésimo para los productores y los trabajadores, se trabajó en pérdida tanto productores como trabajadores. En los trabajadores tuvimos una situación que al no servirnos o al no poder sostener nuestra familia con un salario de tarefero, de trabajadores cosecheros de la yerba mate, la migración, nosotros somos una provincia que estamos rodeados de Paraguay y de Brasil. Muchas de nuestras familias se van a Brasil a trabajar. Eso es un problema social muy grande que lo vimos ya el año pasado y este año mucho más aún. Entonces los productores se quedan sin trabajadores y muchas veces la familia se parte, ¿no? Porque el hombre, el marido, el trabajador va a trabajar a Brasil y manda el dinero de allá para acá. Bueno, ahí escuchábamos a Ana Cubilla, que nos decía que en el último conflicto yerbatero, recordarán las noticias, los tariferos le soltaron la mano a los productores, y esto fue algo singular porque el precio de la hoja suele estar atado a las cuentas que explican el valor de lo que se les paga a los tariferos y las tariferas, y esto hace que muchas veces confluyan en la pelea. 50 al 1000 nos decía que estaban pagando las tariferas, que cada vez son más en la cosecha en este contexto que contaba Ana de tariferos laburando en Brasil. 50 al 1000 quiere decir 1000 kilos cosechados, que es algo difícil de hacer en solo una jornada. Si sumamos a esto que los días de lluvia no se labura y tenemos en la cabeza lo que vale la carne, la harina, en fin, la vida, la cuenta no da. Charlamos largo rato en la casa de las tariferas, donde antes del ajuste más grande de la historia dejaban a sus hijos antes de ir al laburo y ahora están tratando de rearmar con recursos propios y de la provincia. Esto es importante porque implica abordar otro asunto histórico, el laburo de niños y niñas en la cosecha. Ahí mismo también, en la casa de las tariferas, están proyectando armar un polo productivo textil para atajar los meses en los que no hay tarefa y hay que buscarse el mango. En un contexto en el que también avanza la tecnificación y el diseño de yerbales más bajitos, operables directamente con máquinas, bueno, el desafío es bastante grande y ahí están las tariferas organizadas, bueno, como decía, buscándole la vuelta. La malaria que se palpa en Misiones convive con noticias de récords. Récord histórico en el consumo interno en el año 2023 con 285 millones de kilos. Récord histórico de exportaciones y de producción con casi 1.000 millones de kilos de la hoja verde procesados en el año pasado, 2024. Y un crecimiento sostenido de las plantaciones que pasaron de 165.000 hectáreas en 2015 a 230.000 hectáreas en 2025. Estoy redondeando, pero estos son datos que pueden consultarse en el mapa digital interactivo de cultivo de yerba mate que desarrolló el Instituto de Yerba. Como suele pasar, el eslabón más débil paga la fiesta en la que las dos más grandes compiten por cantidad vendida y crece en producción propia. Nos decían que Las Marías ya produce casi la mitad de lo que procesa. Y esto también implica peor calidad del mate, como nos explicaba el subsecretario de Asuntos Yerbateros Julio Peterson, porque se estaciona menos la yerba, que habitualmente debe estacionarse casi un año. Bueno, se estaciona menos y esto, bueno, redunda en que se apura, digamos, se apura el proceso, se acorta, se le suma también a veces más palo, más polvo. Bueno, son ajustes de costos que, bueno, los materos finalmente terminamos pagando con acidez. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Nico Perrupato. En la producción, Juan Pablo Hudson, Mario Santucho y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Chau, hasta la próxima semana.